Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amadas hermanas, en esta hora. Dios sea con usted. Muchas gracias por esta grande oportunidad que mi hermana Nina me permite compartir con ustedes en esta reflexión tan hermosa acerca del libro Confiable. Y estamos viendo la historia o el libro de Daniel. Y me encantaría compartir con ustedes esta hermosa porción, esta hermosa enseñanza que nos habla acerca de nuestro devocional, es el gran valor de Dios en la oración, el valor tan grande que tiene la oración. Antes de empezar esta hermosa reflexión, me encantaría que pudiéramos hacer una oración suplicándole al Señor que sea Él el que nos bendiga a través de esta preciosa enseñanza, que sea el Espíritu de Dios que nos ministre. Padre, en este momento te doy muchas gracias por esta bendición que tú nos das, el poder meditar en tu palabra. Gracias por cada una de mis amadas hermanas que en este momento está escuchando esta palabra, que esta venga a ser de grande bendición para cada una de nosotras, que traigas al corazón esa palabra de amor, esa palabra que nos habla y que nos exhorta. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Estaba leyendo esta lección de este precioso libro Confiable y meditaba y yo dije, qué preciosa lección acerca de el gran valor que Dios le da a la oración de Daniel. Y está basado en el libro de Daniel, capítulo 20, de los versículos 20 al 27. Y yo creo que a todos o a todas nosotras en algún momento nos ha asaltado la preocupación, el temor, la ansiedad por alguna situación, por algún momento difícil en el que hemos pasado y hemos tenido que acudir a la presencia de Dios. Hemos tenido que buscar el rostro del Maestro, hemos tenido que llegar corriendo delante de Él y suplicarle al Señor que Él sea el que nos ayude, que sea Él el que nos dé la salida, porque cuando estamos en esa preocupación, cuando estamos en ese momento difícil, solamente la ayuda de Dios, lo único que nos puede sostener, lo único que nos puede sacar adelante es la presencia de nuestro Dios. Y yo quisiera que en este momento pensaras, ¿qué te está preocupando? ¿Qué son aquellas cosas que en realidad te están llevando, si no a la desesperación, pero sí a la preocupación? Y más en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos donde estamos en cierta forma preocupados, por decirlo de esa manera, por el virus, porque se enferme uno de nuestros hijos, porque se enferme uno de nuestros familiares, especialmente mamá, papá, los hijos, ese temor inclusive de enfermarnos nosotros o nosotras mismas. O quizás inclusive estás pensando en mis hijos no son salvos, mi esposo todavía no es salvo,
Y son cosas que en cierta forma, claro que sí, nos están preocupando, nos pueden llegar a preocupar. Pero este devocional de hoy, del libro confiable, precisamente qué hermoso título del libro, ¿verdad? Y ver en la palabra del Señor, en el libro de Daniel, que es ahora sí que nuestra lectura base donde estamos leyendo, que habla en el capítulo 9 del versículo 20 hasta el versículo 27. Y la palabra del Señor nos dice que aún estaba, dice el versículo 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado. Este capítulo 9, el capítulo anterior, habla acerca, más bien los versículos anteriores, nos habla acerca de que Daniel estaba haciendo una oración bien importante. Y esa oración que nuestro amado hermano Daniel estaba haciendo es porque él estaba intercediendo. Él estaba intercediendo delante de Dios Padre. Y encontramos algo bien importante en esta oración. Número 1, encontramos a un hombre humillado delante de la presencia de Dios. ¿Cuánta necesidad hay de que su pueblo se humille delante de la presencia del Señor? ¿Cuánta necesidad hay que los padres de familia, que usted, amada hermana, usted, madrecita chula que nos está en esta hora sintonizando, que está en esta transmisión, el llegar ante la presencia de Dios, el llegar ante Él y decirle en humillación, como le decía, de las necesidades que hay, de las peticiones que hay, de la preocupación que usted tiene, pero dice llegar humillados delante de la presencia del Señor. Y dice el versículo 3, y volví mi rostro a Dios, el capítulo 9 de Daniel, y volví mi rostro a Dios el Señor. Fíjese bien, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio. Algo tremendo. Entonces, cuando nos damos cuenta, por eso quise retroceder un poquito al capítulo, a los versículos 9 del capítulo 9, dice que él estaba haciendo una oración. ¿Por qué? Porque él se estaba humillando delante de Dios. Él se estaba humillando delante de la presencia de Dios. Y él estaba sabiendo que la única respuesta venía de parte de Dios. Pero para eso él tuvo que humillarse. Él tuvo que exaltar el nombre de Dios. Y recuerda lo que dice la palabra. Dice que él estaba buscándole en oración y ruego, súplica. Necesitamos llegar ante el Señor en súplica. Necesitamos llegar delante de la presencia de Dios en humillación. Pero ¿sabe una cosa? Exaltando el nombre de Dios. Daniel era un hombre de oración. Daniel era un hombre que no, dijeran lo que dijeran, dice la palabra del Señor, que él oraba y abría las ventanas de su casa, abría las puertas de su casa, y él no tenía temor alguno, porque él sabía que exaltaba al Dios verdadero. Hay intercesión, claro, se pone él en esa brecha
Se pone él a clamar por un pueblo que necesitaba un milagro de restauración. Y dice la palabra del Señor que él llega delante de su presencia a suplicarle y le pedía arrepentimiento por el pueblo. Esto es algo tan importante, mis amados hermanos, que dice la palabra del Señor que aún estaba hablando Daniel. Qué hermoso es cuando usted y yo estamos delante de la presencia de Dios y podemos ver cómo el Señor nos responde. A Daniel le respondió, dice, inmediatamente. Estaba hablando, él apenas estaba pronunciando aquellas palabras de arrepentimiento, estaba intercediendo para que aquel pueblo se arrepintiera, para que aquel pueblo que viniera delante de la presencia de Dios. Y esto es, hermanos, lo que a nosotros nos motiva el buscar la presencia de Dios, el venir delante de su presencia. Por eso este tema tan hermoso que es el valor de la oración de Daniel, ese valor que Dios le da, ese valor que Dios le da a tus oraciones, ese valor que Dios le da cuando tú vienes delante de su presencia a clamar, a pedirle al Señor misericordia. Señor, ten misericordia de mis hijos. Señor, ten misericordia de mi esposo. Señor, ten misericordia de estos tiempos que estamos viviendo. No afanarnos, no preocuparnos, sino ocuparnos en la búsqueda al Señor, sino buscar la presencia del Señor. Versículo 20 dice que él aún estaba hablando y orando. Dice, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Él estaba clamando, él estaba intercediendo, él estaba, hermanas amadas, preciosas, buscando la gloriosa presencia de Dios. ¿Y qué es lo que tú y yo vamos a hacer? De cómo Dios va a ver nuestra oración, cómo Dios va a tomar nuestra oración, de qué manera Dios nos va a responder. Porque Daniel fue con un corazón humillado. Daniel fue con un corazón sincero. Daniel fue suplicándole a Dios. Él se puso en lugar del pueblo. Él necesitaba hacer algo. ¿Y qué encontró Daniel? ¿Qué encontró Dios en Daniel? ¿Qué fue lo que él encontró? Encontró amor, encontró fidelidad, encontró perseverancia, encontró también confianza en él. Así es que, y aunque no voy a entrar en el tema escatológico del que habla, en la respuesta que Dios le da a nuestro muy amado hermano Daniel, porque sí nos tomaríamos más tiempo en el tema escatológico, pero me llama mucho la atención la respuesta que Dios le da a nuestro hermano Daniel. Y fíjese, perfectamente le da a nuestro hermano la respuesta a planes a corto y mediano y largo plazo. Dios es completo. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos da una respuesta, Dios no nos va a dejar a nosotros con la duda. Dios no va a permitir que nosotros dudemos de lo que Él nos está hablando. Y habla a nuestro hermano Daniel, le habla y le muestra los
planes que Él tiene para Israel, los planes a corto plazo. Dios le confía a Daniel lo que vendría, fíjese, para el pueblo de Israel muy pronto. Número 2, también lo que sucedería en los evangelios acerca del sacrificio de Cristo, y también habla acerca de lo que sucederá en los tiempos futuros. ¿Qué nos inquieta a nosotros, amadas? ¿Los tiempos pasados? ¿El tiempo presente o el futuro? Todo está en las manos de Dios, y lo único que nosotros debemos de hacer anhelantemente es confiar en Dios. Buscar a Dios con anhelo, con deseo. Este es el tiempo que podemos orar. Este es el tiempo que podemos buscarlo en su presencia, y tal vez no nos muestre, como en este caso a nuestro hermano Daniel, las 70 semanas que están establecidas, que dice la palabra del Señor. Hermanos, tal vez no, pero sí nos va a mostrar su perfecta voluntad para nosotros. Nos va a mostrar su perfecta voluntad para cada uno de nosotros. Así es que a buscar a Dios con anhelo, a buscarle con deseo, sabiendo que Dios se agrada de nuestra oración, que Dios escucha tu voz, que Dios escucha tu clamor, que no importa lo que esté sucediendo, no importa lo que esté pasando, tu presente, tu futuro está en las manos de Dios. Y cuando nosotros ponemos nuestra vida en las manos de Dios, no vamos a desmayar. Vamos a seguir adelante, esforzándonos, dándole al Señor la gloria, la honra y la alabanza. Qué hermosa es la palabra del Señor. Esta es la meditación en este corto devocional que Dios nos permite hablar y decirle al Señor gracias. Me permite hacer una oración por usted, mis amadas hermanas, que Dios sea en su vida y que el Señor responda a sus oraciones. Padre, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad que tú me das de compartir este precioso mensaje, de recordarnos que tú oyes la oración, que tú escuchas nuestra oración. Gracias, Padre. Te bendecimos y te honramos a ti. Amén. Dios me les bendiga, mis amadas hermanas. Tú quizás estás preguntándole a Dios, quizás tú estás necesitando una respuesta de Dios. Clama al Señor, así como nuestro amado hermano Daniel fue a la presencia de Dios a clamar, y Dios le respondió de una manera maravillosa. Así Dios escucha tu oración, así Dios va a oír y a responder tu oración. Les agradezco mucho este tiempo que usted ha estado escuchando esta palabra. Es quizás muy poco tiempo, pero ¿sabe una cosa? Esto nos ayuda a leer más su palabra. Agradezco mucho a mi hermana Nina por este tiempo tan hermoso que me permite compartir con nuestras muy amadas hermanas de nuestro distrito del sur Pacífico de las Asambleas de Dios. Que el Señor me les bendiga rica y abundantemente. Compartió con ustedes la pastora Marta Ibarra. También coordino la sección este de Los Ángeles. Que el Señor les bendiga grandemente.